Gracias al Señor por una semana más y porque una semana más de poder ganar al Señor, poder eh, verlo un poco más, poder experimentarlo, respirarlo y todo lo que se puede hacer con Dios durante esta semana. Esta noche pues tendremos comunión y compartiremos un poco acerca de este mensaje número 2 de este libro interesantísimo de las reuniones en casas, y es el contenido de las reuniones de hogar. Quisiera leer las citas bíblicas que son la base para este mensaje. Hechos 2:22. Varones de Israel, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón probado por Dios de entre vosotros, con las obras poderosas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El 23, a este entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. El 24, estoy en Hechos 2, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41, siempre de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 42, y perseveraban en la enseñanza y en la oración y en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto es bien importante, hay que marcarlo. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesús, el Cristo. 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 14:23, y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Solo la parte A. El 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, sino comprensivo, no contencioso, no amador del dinero. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción con toda dignidad. Muy bien. Pues perdón que tome el tiempo, pero necesitamos recordar siempre que lo que hablamos se basa en la Biblia. Tenemos muchos libros, tenemos muchos videos, muchos mensajes, pero recuerdo que una vez me preguntó alguien en una reunión, alguien que llegaba nuevo o de visita, y me dijo: hermano, ¿y ustedes de casualidad usan Biblia? ¿Verdad? Entonces, pasa, ¿verdad? Que nosotros estamos tan acostumbrados a no llevar Biblia, sino llevamos la palabra santa o el librito, o ahora tenemos todo en estas cositas. Entonces, debemos recordar todo el tiempo, estamos basándonos, lo que estudiamos, lo que enseñamos, todo es basado en la Biblia. Los estudios vida son estudios vida de la Biblia. Entonces, siempre es importante que recordemos esto. Debemos conocer la Biblia, leer la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa en su vida? ¿Sabe de qué habla el libro de Oseas? ¿Sabe de qué habla este otro libro? No podemos ser creyentes solo leyendo estos maravillosos libros. Necesitamos tener el contexto, necesitamos tener toda la base. La base es la Biblia. Así que recordemos esto: debemos leer la Biblia, conocer la Biblia, conoceremos al Señor. El ministerio es maravilloso y nos abre la Biblia.
pero nos estamos saltando un paso. Necesitamos entrar en la palabra con mucha oración y entrar en el ministerio, en las dos cosas. No solo una, ¿verdad? Y entrar solo en la Biblia de repente sin el ministerio, pues difícilmente podríamos ver algo parecido, hablando con toda honestidad. Así que necesitamos el ministerio, pero necesitamos la Biblia. Muy bien. El contenido, ese es el tema de este mensaje. Y esto es bien importante porque nos va a ayudar a poder, si entramos en esta práctica, si entramos y si tomamos esta visión de la reunión, de las reuniones en los hogares, necesitamos conocer muy claramente cómo llevar estas reuniones, pero lejos de encontrar un método o un programa o una estrategia meramente humana, esto se trata siempre de ver algo y repetirlo, ser testigos de algo y repetirlo, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús, él solo hacía lo que veía del Padre. ¿Verdad? Nosotros no tenemos un plan propio, ¿verdad? O una idea propia, o mucho menos pretender tener algo o tomar algo tanto de la cristiandad o como simplemente un conocimiento humano, sino que simplemente vamos a repetir todo el tiempo lo que hemos visto y oído. Así que usted debe procurar ver algo y escuchar algo para luego repetirlo, de tal forma que no sea ni suyo ni mío, sino que siempre va a ser algo algo de alguien más, digámoslo de esta manera. Obviamente, esto va dirigido a Cristo, va dirigido a algo acerca de Él, pero nunca nada solo de nosotros. Somos demasiado inteligentes, pero la semana pasada aprendíamos que si algo debemos aprender es arrepentirnos, ¿verdad? De nuestra manera, de nuestra perspicacia, de nuestra capacidad. Todo lo que nosotros somos y tenemos y pudiéramos aportar debe pasar por la cruz, debe pasar primero por ese filtro, para que no seamos aquellos que seamos envanecidos o distraídos, o por el contrario, usando nuestros propios medios, lo que vayamos a hacer así de esta manera no va a ser estable, porque nosotros somos como la flor del pasto, como las flores del campo, un día estamos y otros no. Sin embargo, Dios es eterno, Dios es estable. Todo lo que proviene de Él va a quedar. Y este asunto de reunirnos en las casas, en grupos no muy grandes, es la manera de Dios, pero debe tener el contenido apropiado. Entonces, lo primero que menciona el hermano al empezar este mensaje es el asunto de que en estas reuniones de hogar, los hermanos cuando empezaron a reunirse, ellos perseveraban, y esta es una palabra que no debemos pasar por alto. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y los apóstoles que enseñaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablaban estos hermanos? Entonces, debemos considerar esto. Primero, parte del contenido o el contenido de estas reuniones es que en estas reuniones se debe perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Nada nuestro, nada doctrinal, no nuestras ideas, y aún con este ministerio maravilloso, a veces nosotros empezamos a considerar y reconsiderar, este libro sí, este no, este tal vez, y aún he visto algunos que hemos sido muy atrevidos que tomamos partes, este sí, lo armamos y hasta armamos nuevos libros, ¿verdad? Nuevos compendios, no, este ministerio se predica y se defiende solito, ¿verdad? Usted deje un libro olvidado en algún lugar y ese va a predicar el evangelio mejor que un montón de nosotros. Entonces, es bien importante que consideremos esto, debemos perseverar, quiere decir que vamos a empezar a hablar esto y vamos a hablarlo y vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando de este asunto. Es algo en lo cual debemos perseverar y esto es la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Cuando Pedro inició estas reuniones de la iglesia, se efectuaron bajo la directa obra de Dios, ¿verdad? Bajo el obrar directo de Dios. Lo que Dios lleva a cabo siempre es más elevado, siempre es estable, siempre es especialmente causa el impacto y llega a sostener a las personas a una reunión, ¿verdad? Entonces es importante que consideremos esto.
Las reuniones de la iglesia en los Hechos empezaron en el capítulo 2 y en el capítulo 5 con reuniones grandes, pero también con reuniones pequeñas. Entonces, sí son parte de nuestra vida de iglesia estos dos tipos de reuniones. Las reuniones grandes de tipo apostólico, digamos, son reuniones que, traducidas a nuestro tiempo, son reuniones que trazan la palabra, que nos dan dirección, que nos ayudan a saber a dónde ir, ¿verdad? Son el tipo de comunión que nos guía, que nos ayuda a ver a dónde se está moviendo Dios, por dónde está moviéndose Dios. Por ejemplo, para hablar con algo que sea pues muy entendible, los hiteros. Los hiteros son muy importantes en ese sentido porque definen la dirección de la iglesia alrededor de la tierra. Es un hablar muy definido que nos muestra a dónde ir. Así que todos, pero especialmente los hermanos, debemos estar muy atentos a lo que se habla en todas las conferencias, sí, claro, pero estos especialmente nos muestran a nosotros cierta dirección, pero no son lo que sostienen la iglesia. No son lo que sostienen las iglesias. Las reuniones grandes son reuniones donde fácilmente llegamos una gran cantidad de personas, pero así como llegamos una gran cantidad de personas, al mismo tiempo nos vamos una gran cantidad de personas y ni siquiera se percibe. ¿Verdad? No se percibe ni quiénes llegan, ni cuántos se van, ni cuántos han permanecido. Entonces, hablemos todavía, ya me estoy yendo por otro lado, pero es importante volver a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, después de que, por ejemplo, Pablo o Pedro habló frente a todas estas personas y fueron salvos, y de hecho me gusta mucho el versículo que leíamos donde preguntan, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pero ya había este adjetivo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué hacemos? Y luego pues ahí surgió una comunión, arrepiéntanse, bautícense, pero especialmente era arrepentirse. Ahora bien, después de llevar esto a las reuniones de las casas, que hablaban en las casas, pues recordemos que siempre se dio testimonio de lo que se oía, de lo que habían visto. Entonces, en este caso, se repetía lo que había enseñado Pedro en esas reuniones en el templo, en esas reuniones grandes. Eso era lo que repetían todo el tiempo. No hablaban del Antiguo Testamento, no hablaban de alguna corriente doctrinal o algo que se manejaba en ese tiempo. Recordemos que estaban muy cerca de los judíos. Sin embargo, el hablar de ellos era lo que hablaban, lo que habían hablado en la reunión grande. Y yo recuerdo ahora el discurso que dio Esteban. No sé si alguien que esté aquí recuerde ese discurso que dio Esteban ante el Sanedrín y empieza a hablar de toda la genealogía del Señor Jesús, de dónde vino y a explicar. Eso es la doctrina y eso es la enseñanza de los apóstoles. Hablaban de lo que vieron que hizo el Señor Jesús, de todo lo que pasó él, de todo lo que estaba haciendo, y de eso es lo que hablaban, ¿verdad? De eso era lo que hablaban. Entonces, tiene que ver con describir al Señor. Y vamos a ir viendo a lo largo de estos cortos minutos cómo es que podemos entrar en esto. Entonces, lo que constituye el fundamento y el contenido de las reuniones pequeñas de la iglesia es hablar acerca del Señor. Por ejemplo, en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar. Pero ¿qué era lo que enseñaban? Enseñaban otra vez, enseñaban y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, había ahí solo un mensaje, ¿verdad? Solo era una cosa la que se hablaba. Se hablaba únicamente acerca de Cristo. ¿Qué cosa de Cristo se hablaba? Acerca de su encarnación, ¿verdad? Acerca de su vivir humano, acerca de la manera en que fue perseguido, acerca de la manera en que fue crucificado, cómo entró en el sufrimiento de la muerte y cómo Dios lo levantó de entre los muertos, exaltándolo hasta los cielos, haciéndolo Señor y Cristo. Y desde donde Él se derramó como el Espíritu
todo inclusivo. Ese era el hablar. Ese era el hablar y esa era la enseñanza que se escuchaba de casa en casa acerca de la encarnación del Señor, acerca de su vivir humano, de la manera en que fue perseguido, cómo fue crucificado, cómo entró en el sufrimiento de la muerte y cómo Dios lo levantó de entre los muertos y cómo se derramó, cómo sopló en ellos y qué fue lo que sucedió, no solo con los discípulos, sino también con toda esta gente que estaba en el aposento alto, que experimentó esta llenura del Espíritu Santo. Este es el contenido de las reuniones de la iglesia en el principio, en ese principio incipiente de la iglesia, que simplemente era Cristo. Hablar de Él, hablar de Él. Entonces, por ejemplo, después de escuchar el primer mensaje de Pedro, toda la gente se sintió muy compungida, ¿verdad? Nosotros matamos al Señor, nosotros hicimos todo esto, ¿verdad? Entonces se acercan a Pedro y a los apóstoles y le dicen, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Lo que les acabo de mencionar, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces todos estos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y empezaron a reunirse. Entonces, estos habían estado por generaciones hablando de Moisés, los 10 mandamientos, las ofrendas, los dones, la adoración a Dios en el templo, la práctica de quemar incienso, pero ahora, ¿qué se escuchaba entre ellos? Se oía a Pedro decir, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesucristo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las obras poderosas, prodigios y señales. Vosotros matasteis clavándolo en la cruz. Pero esa era la predicación. Esto es lo que se hablaba en este momento. Y ojo, hay que considerar que pues Cristo en este momento, a estas alturas, pues hay otros logros, hay otros asuntos, pero todo gira en torno a Él. Todo gira en torno a esta persona maravillosa. Nosotros tenemos algunas consideraciones o cantos donde hablamos de, por ejemplo, el himno de A Cristo exhibid. Todo lo de la reunión tiene que exhibir a Cristo. Ahora esto tiene significado. Tal como se hacía al principio, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, donde estas gentes se reunían de casa en casa y en el templo, hablando acerca de lo que él había hecho. Recordemos la reunión de la mesa del Señor. En la primera sección, antes de partir el pan, toda la primera sección va dirigida a alabar al Hijo por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que hará, pero todo va dirigido a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, consideremos bien esto, ¿verdad? En principio, es el contenido y de lo que se hablaba y, por supuesto, ahora debemos hablar. Lejos de doctrinas, lejos de ritos, lejos de costumbres y especialmente cuestiones meramente humanas, ¿verdad? Por alguna razón nos estamos enfocando mucho en el alma y en la mente de las personas, del alma y de la mente de los santos, ¿verdad? Que estén contentos, que estén a gusto, que se diviertan, ¿verdad? Pero eso ¿qué tiene que ver con el Señor en primer lugar, ¿verdad? Nos enfocamos en alimentar esta parte de nuestro ser tripartito, cuando en realidad nuestra mente debe ser y fue creada originalmente para conocer y entender al Señor. Nuestras emociones fueron, en primer lugar, y nuestra voluntad para elegir voluntariamente al Señor y para amarlo a Él, para escogerlo en cada situación, ¿verdad? Entonces, necesitamos como ajustarnos un poco a cómo es que vamos a afrontar este asunto de las reuniones en los hogares, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el énfasis? En principio, el contenido es Cristo, pero es el asunto de describir a Cristo, ¿verdad? Esta frase tal vez es un poco conocida, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Hablemos Cristo, amamos a Cristo, pero en realidad, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Hablar acerca del Señor. Por ejemplo, si consideramos el ministerio terrenal de Cristo, podríamos definir las etapas desde su encarnación, su vivir humano, decir algunos versículos y qué implica, qué logró. Solo el hecho de
de salir de la eternidad y entrar y ser limitado en el tiempo. ¿Por qué razón? ¿Para qué razón? Por hablar solo de una parte de esto. Ya con esto tenemos ya un poco de tela que cortar en esta reunión. Vamos corriendo. Entonces, es importante considerar, no estamos desacreditando las reuniones grandes, definitivamente no, son necesarias, nos dan una luz. Por ejemplo, en estas reuniones de los jueves, pues se van a tocar y se estamos tocando algunos libros, pero no solo con escuchar a este hermano hablar un poco acerca de lo que recibió de este mensaje, ya cubrimos el libro para nunca más volverlo a tomar. No, esto es como una probada de lo que habla el libro. Les estamos contando de qué se trata y qué es lo que este hermano descubrió, algo tan maravilloso. Ahora, después de escuchar esta palabra, todos podemos ir a este libro y entrar y revisar los versículos y luego entrar en una manera más detallada, más concienzuda, ¿verdad? Para que esto de veras que estamos recibiendo llegue a ser parte de nosotros y cause un obrar, cause una respuesta en nosotros a decir, mi casa está abierta para recibir una familia o yo voy a salir y voy a ocuparme no solo de mi familia, sino de otra familia. Pero esto no puede ser solamente causado por una reunión grande, ¿verdad? Y no debemos solo depender de esto, sino que esto sea nada más como el detonante, lo que inicia en nosotros el interés por entrar en la palabra y en el ministerio. Por ejemplo, si consideramos la predicación de Pablo, Pablo predicaba únicamente a Jesucristo y a este crucificado. Leímos este versículo maravilloso donde dice, yo no quiero hablar más que yo no quiero saber nada más que el Cristo y del Cristo crucificado. Definitivamente, Pablo hablaba acerca de la muerte de Cristo, lo que causó la muerte de Cristo, el final para la carne, la derrota de Satanás, y ese era su tema. Hay mucho que hablar acerca del Señor. Nosotros de repente hablamos de un montón de cosas doctrinales y de ramas y hojas con respecto de la revelación principal de la Biblia, que es hablar de Cristo, ¿verdad? Que es hablar del Señor. Entonces, que el contenido de nuestras reuniones sea Cristo, no solamente es como, sí, todo lo que hagamos es en Cristo. No, de veras, tiene que ver con conocer, y vamos a seguir hablando más abajo. Amén. Por ejemplo, algo interesante ahora en cuanto a las reuniones grandes es que en las reuniones grandes, por un lado, recibimos un hablar de parte del Señor, que nos da cierta dirección, pero también, por ejemplo, la mesa del Señor es una reunión grande. La reunión de profetizar es una reunión que entra en el contexto de estas reuniones grandes. Ahora, el propósito de estas reuniones grandes es exhibir a Cristo. De eso se trata, exhibir a Cristo, pero esta exhibición de Cristo es algo que cada uno de los que llegan a esta reunión debemos llevar. Es decir, a una reunión traemos Cristo. Entonces, en cuanto a lo que hay que arrepentirnos, es el concepto natural de que a la reunión yo llego a recibir. Yo estoy mal, estoy cansado y trabajado, quiero recibir algo de Cristo en la reunión. Y el concepto no está tan mal, pero no es el concepto apropiado. La reunión, cada vez que vemos a los santos, es un lugar donde cada uno debe y cada uno tiene, ¿verdad? No es que vengamos con las manos vacías a ver qué recibimos y a ver qué nos dan, ¿verdad? La reunión debe exhibir a Cristo, habiendo miembros que llevan algo, que tienen algo. Eso es 1 Corintios 14, ¿verdad? Cada uno de vosotros tiene. Necesitamos empezar a ver que realmente hay que laborar en el Señor, algo que se debe hacer diario, ¿verdad? Nosotros puede ser que estemos tal vez en algún tipo de letargo, donde nada más esperamos que me digan, que me oren, todo a mí, ¿verdad? Pero y ustedes se levantan en la mañana, leyó la palabra, oró algo. Un creyente normal es el que hace eso mínimamente, ¿verdad? Para que usted en la reunión sea alguien que esté trayendo,
porque el propósito de las reuniones grandes es convencer a todos, al que entra, y por todos es convencido, por todos es alentado. Pero si todos están en silencio, ¿quién va a alentar a quién? Y tampoco podemos decirle a alguien hable si tampoco tiene, pero necesitamos ver que para tener hay que pedir, ¿verdad? Pero para tener también hay que comprar con oro, comprar este aceite, comprar, ¿verdad? ¿Cómo es comprar? Avivarse y orar, estar orando la mayor parte del tiempo del día. Es que hay que probar al Señor y nos vamos a dar cuenta cuán rico es Él, ¿verdad? Pero salir de todas esas ideas tradicionales, ¿verdad? Que el experto, que el pastor nos hable, ¿verdad? Que el predicador nos enseñe. Pero es que la unción es la que nos llega a enseñar a nosotros. Pero la unción, ¿qué es la unción? La unción es Dios fluyendo desde nuestro interior constantemente. ¿Y eso cómo sucede? Si usted está invocando al Señor, si usted está orando, entonces sucede esta unción y fluye el Señor, porque usted no necesita de nada si tiene al Dios triuno adentro, completo, ¿verdad? Entonces, el propósito de una reunión grande es traer, llevar. Ya tiene usted qué himno va a pedir, ya tiene por qué lo va a pedir, ya tiene su profecía escrita y lista, ya hasta memorizada, solo esperando que digan, hermanos, párense, y estoy de los primeros que se está parando. Amén. Entonces el propósito de estas reuniones grandes es eso, para que Cristo sea exhibido. Ahora, las reuniones de hogar, fuimos a algún principio con cuanto a las reuniones de casas, hablamos otra vez un poco de las reuniones grandes, pero necesitamos ver que las reuniones de hogar, dice aquí el hermano que son como el arca de Dios, pero requieren que todos pongamos el hombro para cargarlas, ¿verdad? Entonces, las reuniones grandes, debemos considerar esto: si nuestro objetivo, si la carga que tenemos es que los hermanos que llegan se queden, esto puede suceder de una manera pues efectiva a través de las reuniones de hogar, para retener a los nuevos, aún no solo a los nuevos, sino a los que ya tenemos algún tiempo de estar, es a través de las reuniones de hogar. A través de las reuniones de hogar es la única manera en que los que están siendo pastoreados van a ser retenidos. Entonces necesitamos ver esto, necesitamos tener casas abiertas. ¿Cuántas casas deben ser abiertas en cada localidad? Pues se haga una lista de cuántas familias hay. Y dependiendo de cuántas familias va a decirle usted el dato de cuántas reuniones deben haber. En principio, ¿verdad? Donde puedan llegar los nuevos, donde puedan llegar no solo los nuevos, sino a veces de algunas familias solo tenemos al hijo o el esposo, o de repente la mamá de esta familia es la única que se reúne. Pero ¿a dónde va? A una casa tiene que ir, a una casa tiene que estar abierta y dispuesta para recibir este hermano, esta hermana, este joven, esta joven. Es muy importante esto, pero la manera de retenerlos, la manera de que estos hermanos y hermanas nos quedemos y no nos desanimemos es a través de tener estas reuniones, pero pequeñas. La semana pasada platicábamos, es que tenemos nosotros este concepto del cual también hay que arrepentirse, de que una reunión es grandiosa y es buena. Tuvimos 6 familias en la casa, tuvimos tantas, y esto es maravilloso, pero en cuanto a edificar el cuerpo de Cristo, en cuanto a forjar, a formar hermanos y hermanas donde les podamos enseñar acerca de Cristo, no sucede en un grupo muy grande, no puede pasar en un grupo muy grande. Especialmente cuando pastoreamos a alguien, es necesario que este alguien que es pastoreado se abra. Diga, por ejemplo, hermano, de veras, yo no entiendo eso que usted dice. Yo he estado aquí por años y no entiendo por qué dicen, oh Señor Jesús, o no entiendo por qué dicen amén a cada rato, y no entiendo por qué hablan de este fulanito. Entonces, si no tenemos un grupo pequeño, no sucede esto, porque pues pasa que no hay el espacio para hablar, el tiempo o la confianza. Entonces es necesario apreciar. ¿A cuántos podemos pastorear cada año? Por lo menos a 1 o a 2. Es una buena meta.
hacer de estos por lo menos lo que somos nosotros, y por otro lado seguir avanzando para tener el espacio o este avance para poder traer a otro, porque muchas veces solo podemos traerlo a donde estamos nosotros, y eso es un hecho, ¿verdad? Entonces, para mantener este ciclo, necesitamos estar abiertos y considerar que implica una labor diaria. Hace un momento mencionaba el tema o el asunto de ser avivados cada mañana, ¿verdad? Entonces, por un lado, esto es lo que hace un cristiano normal. Un cristiano normal ora, un cristiano normal lee su Biblia. Por alguna razón, no es por alguna razón, por engaño de Satanás, tenemos muchos la idea de que es que para leer la Biblia hay que ser un súper creyente, ese hermano, sí, el que da mensajes seguramente. Yo soy un hermano promedio que solo vengo, sé algunos himnos y yo soy normal, ¿verdad? No soy fanático. Puede ser que tengamos una idea muy subliminal, pero hermanos y hermanas, realmente nuestro Dios nos ha puesto frente al árbol de la vida para que solo extendamos la mano y tomemos al Señor. Entonces, hay una necesidad de elaborar a Cristo, a laborar en Cristo cada día. Cada día necesitamos laborar en el Señor. Por un lado, podemos usar la ilustración de que somos un huerto, pero los que tengan experiencia cuidando un jardín, eso requiere mucho trabajo y un trabajo muy dedicado, muy específico. En mi caso, yo no puedo cuidar plantas, tengo que poner guantes porque tengo las manos pues calientes, ¿verdad? Entonces, pero hay un trabajo especial, hay guantes para cuidar una plantita, hay que limpiar, hay que regar, hay que podar y hay que hacer un montón. Entonces, este Cristo en nosotros se sembró como una semilla, pero considere, ¿hace cuánto fue la última vez que labró esa tierra? ¿Hace cuánto usted se ocupó de eso, verdad? ¿Hace cuánto se ocupó de su viña, verdad? Para que no digamos la viña que era mía, no la cuidé. Entonces, mucho de esto es porque estamos acostumbrados a no ir muy profundo en todo lo que hacemos, ¿verdad? No leemos tanto. Yo sí leo, pero no tanto, ¿verdad? Sí estudio, pero no tanto. Yo puedo estar en un entrenamiento, pero no un mensaje de 2 horas. Y no, yo 45 minutos, ¿verdad? Ahondar en lo financiero, sí, pero no tanto. Entonces, este asunto del Señor y especialmente porque de veras estamos viviendo los últimos tiempos. Miren cómo se está moviendo todo esto del mundo. Es increíble, no sé, pues están pasando tantas cosas y es urgente ganar del Señor lo más pronto posible. La mies está ahí, la gente necesita del Señor, pero nosotros también necesitamos del Señor. Así que es algo en lo que debemos laborar cada día. Hermanos y hermanas, de veras, no debemos llegar a no depender de las reuniones grandes, sino depender de una reunión pequeña. No es que vamos a terminar todo esto que se está elaborando. Esto está magnífico, esto está bien, ¿verdad? Pero nuestra labor y nuestra dependencia se debe dar fundamentalmente a las reuniones pequeñas, no a las grandes. Es decir, por ejemplo, si estamos nosotros considerando nuestra familia o si nos toca cuidar de algunas familias, nuestro énfasis debe ser en lograr tener reuniones cada semana con estas familias, no en los mandamos a la conferencia, los mandamos al entrenamiento, al entrenamiento de tiempo completo está bien ir, ¿verdad? Pero de hecho, y hemos visto un montón de casos de hermanos y hermanas que salen del entrenamiento y hasta se van de la iglesia, ¿verdad? Así que no es tampoco como que la solución para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos puede sostener? Esas pequeñas reuniones. Empiece teniendo usted la reunión en su casa, cada semana, sin fallar, teniendo comunión con su familia y va a empezar a ver la diferencia. A veces usted puede decir, mi esposa no está animada a saber qué estará haciendo, ¿verdad? No es eso. Necesitamos solo comunión y pastoreo, ser cuidados, ser enseñados, ¿verdad? Entonces es importante que veamos que debemos llegar a depender de estas reuniones pequeñas y nos vamos a dar cuenta que es donde fluye realmente la vida. De veras, la meta
de Dios es tener la Nueva Jerusalén, ese lugar donde hay una mezcla entre la humanidad y Dios, pero donde ya no se ve la diferencia. El oro es transparente y ya no hay diferencia entre Dios y la humanidad. Esa es su meta. ¿Cómo va a alcanzar Dios eso? Es a través de que la iglesia sea edificada. Pero la iglesia es edificada o puede ser edificada, por ejemplo, especialmente cuando todos profetizamos, por un lado, pero para llegar a esa profecía debe haber una experiencia o debe haber por lo menos ese asunto de que yo escuché o yo leí y no fue necesario 40 minutos, algo muy corto. A veces tenemos la idea de que, hermanos, el mensaje tiene 45 páginas, así que leamos rápido, a ver qué. No, o sea, podemos estar en 2 páginas, en una página. Si alguien logra decir, hermanos y hermanas, yo lo que vi realmente fue esto. No me había dado cuenta, escuché a una jovencita, no me había dado cuenta, yo no sabía que yo había sido creada con espíritu humano. Pensaba que después de que fui salva, ahí ya recibí el espíritu. Pero leí esto y me di cuenta que Dios me creó con un espíritu humano. Estaba antes amortecido, pero ahora está regenerado. Hubo algo que se quedó impreso en su mente, en su corazón y causó una respuesta, causó una reacción y una reacción que es honesta. A veces, como les digo, estamos acostumbrados a no profundizar y somos muy inteligentes. Podemos captar una parte y la repetimos y lo decimos de tal forma que arrancamos amenes, pero en realidad dentro de nosotros yo solo lo recordé y pues ya lo repetí y ya está. No. Necesitamos ver que esta obra de la edificación, esta duplicación de Dios se puede llevar más efectivamente y se lleva en los hogares. No amemos tener un público. Tenía 20 personas enfrente mío y eso ya es vanidad. Eso ya es algo del yo. Realmente con 1 o 2 que tengan una reacción, hermanos y hermanas, estamos haciendo la obra del Señor y colaborando con Él de una manera muy intensa. Así que si hay algo en lo que debemos servir, y están muchas áreas para servir con los jóvenes, con los niños, en la escuela, la verdad, en todas las áreas que hayan donde poder servir, pero necesitamos hacer todo lo posible para que las reuniones de hogar sean edificadas, para que estas reuniones de hogar existan y se empiecen a dar, que hayan hermanos que estén ayudando a los que van a cuidar de otros, y que estos otros empiecen a cuidar y no tengamos miedo. Es que no van a decir las cosas bien. Es que como que no, o sea, nos agarramos los hermanos para nosotros, son del Señor y lo que el Señor nos pide es que los perfeccionemos, que los alimentemos. Mire lo que le dijo el Señor a Pedro: alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y estamos haciendo eso. A veces tenemos la idea de que me tienen que escuchar a mí, ¿verdad? Porque yo tengo eso es una presunción muy fuerte, porque eso implica que nosotros creemos que nuestra revelación o nuestra percepción de las cosas es lo que necesita la gente. No. Cada uno necesita tener su propia respuesta a lo que leyó, a lo que estudió. Y cada quien lo va a manifestar de diferente forma. No todos percibimos las cosas de la misma manera. Aunque es el mismo Cristo, Cristo tiene muchas formas, ¿verdad? La sabiduría de Dios tiene muchas formas. Él tiene muchos aspectos. Es muy alto, es muy ancho, es muy profundo. Y nosotros solo vemos un lado. Pero mi hermana ve otro lado, el otro hermano ve el otro lado. Y esa visión de todos nos da a nosotros una visión, nos puede dar a nosotros una visión completa. Así que, hermanos y hermanas, esta vez de manera increíble pudimos completar lo que está aquí en el bosquejo. Entonces, perdón si hablé muy rápido, pero especialmente necesitamos arrepentirnos, como decía el mensaje anterior, y tener esta visión, darnos cuenta de que las reuniones grandes son para definir la dirección de Dios, para que más bien para que veamos por dónde Dios se está moviendo, por un lado, pero por otro lado, son reuniones donde todos debemos llegar a exhibir a Cristo, porque todos debemos tener algo.
Pero ese tener algo no es algo, aquí en el momento lo recibí. No funciona de esta manera. No funciona de esta manera. Tiene que ser algo que yo disfruté hace días, algo que yo rumié hace pocos días, que algo digerido. ¿Por qué razón? Claro, usted puede decir, o sea, cualquiera puede decir lo que quiera, pero realmente lo que espera el Señor es que lo que hablemos haga cimiento, que lo que hablemos sea oro, sea piedras preciosas. Para eso tiene que ser algo que hemos saboreado, que está digerido en nosotros, no solo que lo oí y ya. No, claro, ahorita vamos a confirmar la palabra, eso es otro asunto, pero estamos hablando de la obra de la edificación, de perfeccionar a los santos de verdad, de una manera que se quede en cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo el Señor logra ese impacto? Que nos abramos, que veamos en la Biblia que la obra de la edificación es cada día, de casa en casa. ¿Qué vamos a hablar? La enseñanza de los apóstoles. Todo lo que sea relacionado con Cristo. Todo eso es lo que edifica, es lo que produjo ese inicio glorioso que Dios usó para que desde esa tierra santa se regara estas iglesias por toda la tierra. Entonces hoy día Dios nos está llamando y dando la oportunidad de hacer lo mismo. ¿Estamos abiertos? ¿Queremos participar en esto? Es a través de reuniones pequeñas, de casa en casa. Amén.